Amén, gloria a Dios. Una vez más, muy buenas noches, mis amados hermanos, amigos. El Señor les bendiga una vez más. Estamos regresando aquí a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Le damos gracias al Señor que en el día de hoy podemos volver a compartir con ustedes este tiempo. Hay ocasiones en que no lo podemos hacer, pero cada vez que el Señor así nos lo permita, estaremos compartiendo con ustedes la meditación de la palabra. Aquellas personas que nos quieran acompañar, que nos puedan acompañar, son bienvenidos. Aquellos que después le damos gloria a Dios, por aquellos que después están viendo nuestras meditaciones, que están escuchando, están estudiando, meditando en la palabra de Dios. Recordando que la palabra del Señor nos dice allí, sin no olvidar, yo creo que ya no lo sabemos de memoria, si no lo sabes de memoria lo puedas aprender, cuando dice el Señor en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la idea y el por qué nosotros meditamos en la palabra. Si tú tienes inquietudes, si tú quieres conocer más de la palabra del Señor, solamente necesitamos escudriñar la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por lo tanto, hoy vamos a seguir meditando en la preciosa palabra del Señor. Estamos hemos venido hablando aquí en el libro del profeta Zacarías, y vamos a seguir hablando acerca del día del Señor. Hemos venido hablando de la segunda venida de Hamashiach, la segunda venida de Cristo. Hemos ido mirando cómo el Señor, a través del profeta Zacarías, el Señor empieza a hablarle a Zacarías y a mostrarle los acontecimientos que habrían de suceder en un futuro cercano, pero también en un futuro lejano. Le da la visión, como a muchos de los profetas, de lo que habría de acontecer al final de los tiempos. Y hemos venido viendo cómo Zacarías el Señor ha ido mostrándole a Zacarías la segunda venida de Hamashiach, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver, hablando de su segunda venida, de la segunda venida de Hamashiach, vamos a tomar un tema o una meditación que yo le he puesto por título, el día del Señor, el día de Adonai, de Hashem, el día cuando el Señor regrese sobre la faz de la tierra. Y vamos a estar meditando en el capítulo 14 del libro del profeta Zacarías. Y el primer punto que quiero tocar en este tema del día del Señor es que Jerusalén será dividida. Es interesante, nosotros hemos hablado mucho por la unidad, por Jerusalén como la eterna e indivisible capital de Israel. Y nosotros creemos que Jerusalén le pertenece a Israel por herencia eterna, pero vamos a ver lo que dice aquí el Señor en el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 1 y 2. Dice el Señor a través del profeta Zacarías de la siguiente manera: he aquí el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Qué va a pasar?
cuando nosotros analizamos la profecía de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, ahí en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, encontramos que el Señor está hablando de profecías, primeramente, la profecía para lo que habría de acontecer en los siguientes, en los próximos tiempos, la profecía de la iglesia, la profecía a Israel, el juicio a las naciones, todo esto el Señor va profetizando en el capítulo 24 de Mateo. Es interesante que nosotros meditemos en este capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24 de Mateo, el Señor profetizó la destrucción del templo, la destrucción de la casa del Señor. Esta destrucción del templo tuvo cumplimiento en el año 70, en estos días pasados, el domingo, el pueblo de Israel estaba recordando la destrucción del templo. El templo que ha sido destruido 2 veces consecutivas, una por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la otra, la segunda vez, que fue destruido por Tito, el general Tito, que tomó Jerusalén y destruyó el templo, cumpliendo así la profecía de Hamashiach cuando él dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y así aconteció. Tito derribó toda la estructura del templo, no quedando en pie, sino lo que nosotros conocemos como el Cotel o el muro de las lamentaciones. Este Cotel, este muro de las lamentaciones, no era parte del templo, era el muro exterior que protegía el templo. Pero el templo en sí fue destruido por Tito y no quedó piedra sobre piedra. No se puede decir esta piedra le pertenecía al templo del Señor. Por lo tanto, el Señor se cumple. Luego viene la profecía a la iglesia de que sería perseguida, de que se levantarían contra ellos y así. Y luego el Señor en el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será cuando el Señor venga y arrebate su iglesia, cuando en un abrir y cerrar de ojos, cuando nadie lo espere, desaparecerá el pueblo del Señor, será levantado, será llevado a la gran cena de las bodas del Cordero. Ese será el fin de la dispensación de la gracia, y luego vendrá el tiempo de las copas de la ira del Señor. Y aquí en este tiempo, el Señor en el versículo 15 de Mateo 24, versículo 15 hasta el 20, dice de la 24 al capítulo 24 del 15 al 20, dice, por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo, en el Makom Kadosh del Hamikdash, que es el templo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno o en día de reposo. Versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué pasa aquí? El Señor, una vez que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, sea tomada y llevada a la presencia del Padre, a la presencia del Señor mismo, entonces el inicuo, el cual el Señor matará con el poder de su boca, y se manifestará con todo su esplendor, y él dirá, no hay más Dios, yo soy Dios,
yo soy el que voy a ser digno de oración. Él va a estar allí en el lugar santo, en el Makom Kadosh del Beit Hamikdash, en el Makom Kadosh o en el lugar santo de la casa de Dios, del templo. De ese templo que el mismo antimesías habrá levantado. Ese antimesías habrá levantado este templo en los 3 años primeros y 3 años y medio primero de la tribulación, cuando aún la iglesia de Hamashiach estará sobre la faz de la tierra y él volverá a permitir el continuo sacrificio, pero al cabo de los 3 años y medio, cuando la iglesia sea quitada, cuando sea todo lo que era era tropiezo para él, para manifestarse, entonces él suspenderá el continuo sacrificio, se sentará en el lugar santo y dirá, yo soy Dios. Entonces el Señor dice, vean, cuando ustedes vean esto, y esto se lo está diciendo al pueblo de Israel, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, y más hay de las que estén encintas y de las que tienen aquellos días. Orad pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en días de reposo. Ahora bien, cuando esto suceda, cuando este hombre, este antimesías se manifieste, va a haber tal tribulación que muchas personas, muchos de los judíos del pueblo de Israel tendrán que huir, saldrán dispersados. Y aquí dice que algunas, dice que reunirá a las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y será saqueada las casas y violada a las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será contado en la ciudad. Quiere decir que cuando las naciones vengan a pelear contra Jerusalén, esto va a suceder. Va a haber gran tribulación, mi amado hermano, mi amada hermana, como no la ha habido nunca sobre la faz de la tierra, ni la habrá. Después de esto no habrá una tribulación mayor. Será el final de los tiempos. Será cuando el día del Señor se manifieste. El Señor vendrá. El Señor se manifestará. El Señor vendrá con poder y gloria sobre las nubes. Mira lo que dice. El segundo punto es: el Señor descenderá del cielo y todo ojo le verá. Vendrá el antimesías. Habrá persecución en la iglesia, no a la iglesia, sino al pueblo de Israel. El pueblo de Israel será dispersado. El pueblo de Israel irá en cautiverio. El pueblo de Israel, algunos se quedarán allí, pero va a venir y vendrá el tiempo de la ira de Dios, que eso también lo veríamos en otra ocasión. Pero después de todos estos acontecimientos, de que venga esta gran tribulación sobre la tierra, entonces, y cuando ya las copas de la ira del Señor lleguen al final, la séptima copa, el Señor descenderá del cielo y todo ojo lo verá. Dice Zacarías capítulo 14, versículo 3, después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Dice que saldrá ¿quién? Yahweh. Saldrá el gran yo soy, el que era, el que es y el que vendrá. Ese es el significado de Yahweh, el que era, el que es y el que vendrá. El pueblo de Israel está esperando la venida de Yahweh. Ahora, este antimesías que vino, ellos creyeron que venía de parte de Yahweh, que era Yahweh, pero después se han dado cuenta que era un falso mesías. Y ahora dice la Biblia que él vendrá, que Yahweh vendrá. Dice la Biblia que Yahweh, que será Elohim, mismo quien vendrá, pero en el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah nos dice de la siguiente manera: he aquí que viene con las nubes y
todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo 8 de Apocalipsis 1. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Mira, esto es interesante, que allí en este libro de Apocalipsis, el último libro, el de la revelación que el Señor le dio a Johanán, dice que él viene en las nubes. Él viene de allá de la presencia del Padre, viene descendiendo y dice que todo ojo le verá. En el momento del arrebatamiento, mi amado hermano, mi amada hermana, nadie verá al Señor. El Señor vendrá, tomará su iglesia y se reunirá con el Señor en las nubes y estarán para siempre con él. Eso lo dice la palabra del Señor. Cuando al sonido de la final trompeta o el final shofar. Ahora, ya aquí, ya cuando el Señor viene a la tierra, ya a reinar, dice que todo ojo le verá. ¿Cómo le verá? ¿Cómo será que todo ojo y todo linaje de la tierra verá la venida del Mesías? Cuando el Señor venga, ya no como el cordero inmolado, sino como el león de la tribu de Judá, él vendrá. ¿Cómo lo verán? No lo sé. Todos los términos de la tierra lo van a ver. Seguramente va a ser un evento tan espectacular, tan grandioso, tan poderoso, porque allí en el momento en que el Señor venga, estarán reunidas todas las naciones en Jerusalén. Entonces, seguramente este evento va a salir por todos los medios de comunicación. Si no es porque lo ven, porque la gloria de Dios se verá sobre toda la faz de la tierra. Si no es así, posiblemente puede ser por medio de comunicación. Pero el Señor es poderoso y puede hacer que su gloria sea vista en toda la tierra. Dice que todo ojo lo verá. Y luego dice el Señor, y los que le traspasaron. ¿Quiénes le traspasaron? ¿Quiénes traspasaron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes fueron los que le dieron muerte? ¿Quiénes fueron los que le abrieron el costado y lo crucificaron? Mucha gente ha entendido de una mala manera que los judíos, que el pueblo de Israel mató al Mesías, que el pueblo de Israel mató al Cristo. El pueblo de Israel, mi amado hermano, mi amada amiga, amigo y amiga que me escucha, el pueblo de Israel no mató al Señor. El pueblo de Israel entregó al Mesías en manos de los romanos. Ahora bien, el Señor claramente dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. O sea que el Señor Jesús no fue muerto solamente por los judíos y los romanos, sino que todos aquellos que escarnecieron al Señor, todos aquellos que no lo recibieron, todos aquellos que no lo aceptaron, todos aquellos que se queden en el tiempo de la gran tribulación, que fueron los que traspasaron al Señor, le verán, dice la palabra del Señor, y mirarán, y los que lo verán, los que lo traspasaron. Ahora, sigue diciendo, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todos los linajes, todos los que dieron. Imagínate tú cuando el Señor venga en las nubes. Si tú eres un redimido por la sangre del Cordero, no te preocupes. Tú no vas a estar viéndolo venir. Tú vas a venir con él. Tú vas a venir en las nubes con él. Pero todos los linajes de la tierra que se queden en el tiempo de la gran tribulación lo mirarán a él, ellos los que al que traspasaron, ellos lo mirarán y todos los linajes de la tierra harán lamentación, llorarán,
¿Por qué van a llorar? Porque van a estar dándose cuenta que el Mesías prometido hasta ahora ha regresado. No que es la primera venida, es su segunda venida, cuando todos los linajes de la tierra, hombres y mujeres del mundo entero, grandes y pequeños, verán la gloria de Dios, lo verán venir. Y sigue diciendo el Señor: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuve muerto, pero que vivo, el que es, no, perdón, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Recuerda, el alfa y la omega, dos letras, las dos letras del alfabeto griego. Alfa la primera, omega la última, como si fuera nuestro alfabeto. A la primera, Z la última. Antes de Cristo, antes de Hamashia no hay nada, y después de Hamashia no hay nada. Y él dice: el que es, escúchame esto, el que es, el que era y el que ha de venir, el gran yo soy. Ese gran yo soy viene en la presencia de Adonai Yahshua HaMashiach. Él es el Todopoderoso. Mucha gente no ha podido entender, aún muchos llamados mesiánicos no han podido entender que Yahshua, que HaMashiach es Yahweh, que es el Señor, el Todopoderoso. Pero aquí Juan está diciéndolo claramente, aquí, o el Señor a través de Juan, de Yohanan, dice: yo soy el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él vendrá y las naciones harán lamentación por él. Ahora, estamos viendo primero que Jerusalén será dividida, quiere decir que se dispersarán muchos, otros quedarán, irán al cautiverio, pero también veremos cómo el Señor viene del cielo con poder y gloria, descenderá al cielo y todo ojo le verá. Ahora, el punto número 3 es que Él viene, el Señor viene con poder y gloria. Escúchame esto, todas las naciones de la tierra lo están viendo. Yo lo que decimos no sabemos si lo estarán viendo de una manera directa al Señor o quizás de una forma televisada. El Señor vendrá, descenderá y pondrá sus pies, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos. El monte de los olivos, mi amado hermano, el monte de los olivos está frente de Jerusalén, está frente. Tú te puedes parar allí en el monte de los olivos, mirar el jardín del Getsemaní y más allá mirar el lugar donde estaba el templo del Señor, donde está el monte de la explanada, donde en este momento se encuentran las mezquitas musulmanas. Ahora, el Señor vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos, dice la palabra del Señor, se partirá en dos. Mira lo que dice el versículo 4 de Zacarías 14, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es interesante, dice la palabra del Señor aquí, que el Señor mismo, Él afirmará sus pies. O sea que viene con una, no sé, aquí viene el Señor y desciende y pone sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por el medio, se partirá por la mitad, y entonces una parte del monte irá hacia el oriente, entonces hacia el occidente, y luego dice que haciendo un valle grande, y la mitad del monte
se parte hacia oriente y occidente y luego va hacia el norte la una mitad y hacia el sur la otra, haciendo un valle muy grande. Amén, un valle muy grande, de tal manera que no sé si allí, porque la Biblia nos habla que el Señor vendrá a un lugar llamado el Valle de Megiddo. Ese Valle de Megiddo quizás nosotros podamos un día ir y conocerlo, conocer el Valle de Megiddo, pero no sabemos si aquí en este momento este llamado Valle de Megiddo sea el que se conforme en ese instante como un gran valle. Ahora, las naciones que se han reunido contra Jerusalén estarán, dice que en el valle de Megiddo. Ahí el Señor va a poner sus pies y cuando el Señor ponga sus pies y el monte se parta en dos, se divida de oriente y occidente, norte y sur y se forme un gran valle, el pueblo de Israel huirá despavorido a la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor, y huiréis al valle de los montes, porque en el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Yahweh mi Elohim, y con él todos los santos. Huirán como en el tiempo del terremoto de los días de Usías. Cuando tú estás parado en algún lugar y empieza la tierra a temblar, tú no vas, te quedas tranquilo, no. Entra uno en pánico. Muchas veces entramos en pánico y salimos corriendo despavoridos. Esto es lo que va a pasar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no va a entender lo que está pasando. Tiene ejércitos rodeando la ciudad de Jerusalén. Viene el Señor, se parte el monte en dos, se abre un valle y el pueblo de Israel huye despavorido aquí. Y luego dice la palabra del Señor en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿A quién? ¿A quién seguía el ejército celestial vestido de lino fino, finísimo, blanco y limpio? ¿A quién seguían? Seguían a Hamashiach. Venía el Señor descendiendo del cielo. Él viene, todo ojo lo verá. Él pone sus pies sobre el monte de los olivos y al él descendiendo detrás de él vienen todos sus santos. Y dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 14, versículo 5, y vendrá Yahweh, mi Elohim, Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Entonces el Señor descenderá, el monte de los olivos se partirá en dos, el pueblo de Israel huirá despavorido y el Señor descenderá con todos sus santos. Ahora, mira esto, decimos que el pueblo de Israel huye despavorido, pero no solamente, el día del Señor, dice el quinto punto es, será de confusión para todas las naciones. Hay una parte de la palabra del Señor que dice, ¿por qué anheláis el día del Señor? Si el día del Señor será tinieblas y no luz. ¿Por qué lo piden? ¿Por qué quieren que venga? El día del Señor vendrá, mira lo que dice allí en el versículo 6 y 7. Con esto voy a terminar el día de hoy. Dice, y acontecerá que en este día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yahweh, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Es interesante que la Biblia me dice que será un día que no es ni de luz de día ni de noche, será un día como, vamos a pensarlo, un día como de neblina, un día opaco, un día donde nosotros no vamos a poder entender lo que está pasando, no nosotros, porque nosotros no estaremos, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, sino aquellos que no le han entregado su vida a Cristo. Si el Señor viniera esta noche por su iglesia,
aquellas personas que no le han recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador. Aquellos que no están caminando rectamente con el Señor, aquí se quedan. Aquí se quedarán y la iglesia de Cristo será transformada en un abrir y cerrar de ojos, como dice el apóstol Pablo en su carta, en su primera carta a los Corintios, el capítulo 15, cuando dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y como la mujer que está encinta no escapará. El día del Señor vendrá y dice, ¿cuándo? Al sonido de la final trompeta, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que no hayamos muerto seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, voy a terminar con este punto cuando decimos que el día del Señor se da para confusión de todas las naciones. Dice Apocalipsis 19, 15 al 16, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios, del Elohim todopoderoso, del Dios todopoderoso, y ya en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira esto, él dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él viene con las palabras de su poder para juzgar con justicia, juicio y equidad. Dice que él regirá con vara de hierro. Y cuando hablamos que regirá con vara de hierro es que regirá o gobernará con rectitud. Pero él pisa el lagar del vino, la ira de Dios, del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Es cuando él venga y desate el juicio, este juicio final de estas naciones paganas, cuando el Señor dictamine ya la destrucción de aquellos que se han levantado contra él. Hoy voy a terminar con esto. Voy a dejar este tema, mañana si continuamos, si el Señor lo permite. Pero antes de terminar, mi pregunta sería para ti es, si el Señor viniera esta noche a arrebatar su iglesia, o si el Señor viniera esta noche a pedir nuestra alma, ¿a dónde iríamos a pasar nosotros la eternidad? Si tú no tienes certeza, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, si tú no tienes certeza de dónde vas a pasar la eternidad, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. ¿Quieres tú saber a dónde vas a pasar la eternidad? Solamente hay dos lugares. La Biblia me habla del seno de Abraham, la presencia del Dios Altísimo y también el lugar de tormento. Hay un lugar que en la Biblia me lo menciona como el cielo y otro como el infierno. No hay punto intermedio. Los que hayan sido salvos irán a la presencia del Señor y aquellos que hayan rechazado el regalo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, irán al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Si tú no sabes a dónde vas a ir, yo quiero invitarte a que le entregues tu vida al Señor Jesucristo en esta noche, que le dejes entrar en tu corazón y que asegures desde ya un lugar en la presencia del Padre. Porque el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y donde yo estoy, dice el Señor, voy a preparar el lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Quieres estar con el Señor eternamente y para siempre? Si aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, ese es el momento para que tú lo hagas. Tú puedes hacer una oración de fe como la que te voy a proponer. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente tienes que decirle allí con tus labios de la siguiente manera. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija.
Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón, haz de mí una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza de que el Señor ya está en tu corazón, ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. 3 cosas me restan para decirte. Número 1, primero, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus peticiones. Todo lo que tú tengas en tu corazón, llévaselo al Señor. Habla con Él como se habla con un amigo. Y ten la certeza que el Señor estará allí para escucharte y responder tus inquietudes. Número 2, empieza a escudriñar la palabra de Dios. Empieza a leer la Biblia. Si quieres, empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, y pídele al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar donde congregarte en tu ciudad, házmelo saber. Que con mucho gusto, si está en mis manos, buscaremos una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo y te lo haremos saber. Por lo pronto, terminamos ya en esta noche, será hasta mañana. Si el Señor así lo permite, seguiremos meditando en esta palabra, de una palabra profética aquí en el libro del profeta Zacarías. Y mi oración en este momento es que la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, fluya, corra y sea glorificada en tu vida. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, Señor Cristo. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Gracias por acompañarnos y bendiciones para todos.